Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues un ratito que la gente se vaya conectando y empezamos. Listo. Ok. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va con su sprint 5? Bien, bien, difícil el sprint, pero poco a poco. Genial. Sí. Son algunas cosas nuevas. Es una primera mediante métodos estadísticos, como les decía en principio, como eh, entender los datos, ¿no? De eso se trata. Chévere. Entonces, bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con nuestro caso, donde estábamos viendo, si recuerdan, datos del Banco Mundial, en el cual nos interesaba justamente, mediante estos datos, poder estudiar lo que es la variación del Producto Interno Bruto a nivel de diferentes países y, en concreto, conocer cuál ha sido la evolución de este indicador con el paso de los años, qué variables inciden mayormente en los cambios a nivel de PIB, qué tan probable es que un país tenga una recesión en un año cualquiera y si existen diferencias significativas en el crecimiento de países de bajo desarrollo versus alto desarrollo. Esas eran las preguntas que nos planteamos. Entonces teníamos algunos datasets. Lo que hicimos con esos datasets fue hacerles un diagnóstico inicial, donde aprendimos un poco sobre el concepto de lo que son tablas anchas y tablas largas. Y a partir de ahí, lo que empezamos a hacer fue procesar esos datos, ¿no? Limpiar todos los datasets y luego de limpiarlos, automatizamos ese proceso de limpieza mediante algunas funciones y terminamos teniendo un dataset, ya mismo llego, terminamos justamente teniendo un dataset que contenía todas las variables que íbamos a intentar analizar para los distintos países y los países con su correspondiente nombre, lo cual nos iba a facilitar mucho el entendimiento de los resultados cuando analicemos. ¿Listo? Y a partir de aquí, lo que ya quedaba por hacer es justamente el análisis. ¿Ok? Sí, Entonces, empecemos en el análisis. Y finalmente, ¿qué es analizar? Es responder las grandes preguntas del negocio. Partamos con la primera, que es cuál ha sido la evolución de este indicador con el paso de los años. ¿Ya? Entonces, pongámoslo. ¿Ya? Perdón, aquí, ya. Entonces, planteémoslo, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución de la variación del PIB con el paso de los años? ¿No es cierto? Ya, chévere. Entonces, vamos a aplicar unas cosas que ya hemos conversado, ¿sí?
¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, no sé si recuerdan, cuando uno quiere empezar a analizar, primero que tiene que hacer es, tomando su dataset, hacer una agregación, algo que nos permita llegar a la información que va a permitir responder esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces vamos a agregar los datos. Entonces vamos a decir DF mundo, digámoslo así, ¿ya? Es nuestro data frame consolidado, ¿no es cierto? Al cual le vamos a hacer un group by. ¿Y cuál debería ser la variable con la que yo agrupe? Si quiero ver la evolución a través de los años. Puede ser country code y la segunda variable var pip. No, esa Year no es la y variable de year, análisis. ¿no? ¿Cuál es la Por variable con año. la que quiero agrupar? Year. El año, porque yo quiero conocer cómo se ha comportado en el año, ¿cierto? Y bueno, aquí podría ponerle var pif, así se llama la variable, y quiero agregarla. Entonces, ¿puedo agregarla de qué forma? ¿Tiene sentido sumar en cada año la variación en el PIB? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser más bien contar con count. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener cuántos registros tengo en cada año, pero eso me va a permitir ver cómo ha evolucionado la variación en el PIB. ¿Qué opinas? No, sí, no, no es la mejor opción. Entonces, ¿cuál es la variable que va a concentrar la información en cada año de la variable de interés, ¿no? ¿Cuál es el estadístico? A centralizarlos. ¿Cuál puede ser? La mediana, Vamos, la mediana o la media, cualquier promedio, ¿no es cierto? Probemos la mediana, ¿ya? O sea, yo para cada año voy a obtener cuál ha sido la variación del PIB promedio, ¿sí? ¿Listo? Sí, ok. Ahí está, ¿no es cierto? O sea, de esta forma yo puedo ver. Sé que en el 2000 en promedio la variación del PIB fue 4,25 de acuerdo a esos datos, ¿cierto? Y así en adelante. Chévere, ¿listo? Entonces ya tengo agregada. Como tengo, ¿cuántos tengo? Tengo muchos datos. Vamos a graficarlo para ver mejor este comportamiento, que es lo que me interesa, ¿no es cierto? Entonces le voy a hacer un plot, veamos qué pasa. Agreguemos siempre el plt.show y ahí tenemos nuestra variación en el PIF. Promedio a nivel mundial. ¿Listo? ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí la mejor Perfecto. opción Entonces, sí es ya la de hemos líneas, ¿verdad? hecho. Sí, pues, en general cuando hablemos de evolución a través del tiempo, siempre es mejor mostrar líneas, porque incluso psicológicamente una línea representa eso, ¿no? Representa un movimiento continuo de algo a través del tiempo. Va, ok, Ya, entonces perfecto. ya tenemos visualizado. Entonces, ¿qué venía ahora? ¿Qué venía ahora? Agregamos los datos, los visualizamos y luego, ¿qué íbamos a hacer? Analizarlas, ¿no? Analizarlos. Chévere. Entonces, dale, Alejandro, analízalos. No sé si solo sea yo, ¿Cuál? pero es Cualquiera. que se me Denme.
está trabando mucho, no, no sé si me hablaste. Nada, escuché mi nombre. Ah, se está trabando. Ya voy a ver cómo le voy arreglando. Pero bueno, me avisan, me avisan. Me voy a, quizás preferible así. Ya, para evitar. A ver, cuéntenme, ¿cómo puedo yo analizar esto? O sea, díganme, denme un análisis de esto. Alguien, cualquiera. Pues podemos ver, por ejemplo, que en el 2020 hubo una caída muy significativa del PIB mundial y eso pues se puede deber a lo de la pandemia, ¿no? Ya, entonces, plantearlo de una forma más elegante. Muy buena conclusión, pero dale con cómo lo escribirías, esa conclusión. Yo podría decir esa misma idea. Oye, la pandemia del COVID ocasionó que la economía mundial se detenga, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, 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 exacto. Perfecto, genial, buenísimo. ¿Quién me da otra? Pues podría ser la contraparte, ¿no? De que después de la pandemia, cuando fue el auge de las deliveries, de las como Ujú. pues, las cosas que tuvimos que aprender por la pandemia, hubo un crecimiento del PIB por todos esos nuevos negocios Genial, y buenísimo, se más recuperó. movimiento de dinero. ¿No? A un punto más alto incluso del que Genial, estaban. buena conclusión. Se recuperó la economía. ¿Qué más? Deme una más. Deme una más cualquiera. Pues puede ser que en la actualidad, o sea, ahí el rango es 2020, pero se puede ver una pendiente de caída hasta la actualidad, que puede ser que está habiendo otra recesión económica. No, yo no veo ninguna recesión. Está creciendo. Ok, ok. No Sí, está porque sigue tan, arriba. tan arriba del cero, está creciendo cada año. Algo más. O sea, ya, olvidémonos de esto. Díganme de algo más antes. Mm. También, bueno, no sé si sería relevante, pero pues podríamos decir que la economía en general es muy volátil, o sea que no está estable, que sube y baja mucho. Ya, y dame una explicación de por qué crees que pasa eso. Mm. Pues supondría que justo como por eventos que pueden llegar a, digo, o sea, redundando en lo de la pandemia, pero o sea, eventos que pueden llegar a ocasionar tanto Chévere, crisis como mejoras chévere, en Alejandro. general. ¿Esa conclusión le darías al Banco Mundial? No. Entonces no me la des a mí. ¿No es cierto? O sea, me estás diciendo, sí, Sí, porque claro. pasa eso. Sí, pero la idea es que tú eres el analista. Dime algo. Dime algo que me aporte. Ah, dale, dime una más, una más. Han dado dos interesantes. La una es que evidentemente lo que se ve ahí, la pandemia mundial ocasionó una caída que no se ha visto por lo menos en el nuevo siglo de la economía en los países. La otra es que hubo un efecto rebote, ¿no? Cuando se acabó la pandemia, la economía inmediatamente se recuperó y de hecho creció bastante, que puede deberse, Alejandro lo dijo, puede deberse y su hipótesis es que se debe seguramente a que hubo un auge de nuevos sectores, de la tecnología, que ayudó mucho a esa recuperación. Genial. Tengo una más. Les doy un tip. ¿Qué pasó aquí? Mm. Algo parece que pasó, ¿no? Ahí, me acuerdo que en el Ah, 2008 ujú. hubo una, Fue este, 2009, ¿no? fue 2008-2009, no me acuerdo si fue también ¿Ya? ¿cómo se llama? Una crisis financiera, creo que es lo que había escuchado, ¿no? Abusos de,
No me acuerdo si en Estados Unidos hubo un tema relacionado con los préstamos o con las hipotecas. Pero digo, ahorita ¿Ya? es muy, ¿cómo se llama? Ujú. Rimbombante, no estoy diciendo nada, pero digo, más o menos creo que iba por ahí el tema, ¿no? Más o menos va por ahí. Ajá. Hubo una crisis mundial enorme. Antes de la pandemia, esta fue la mayor crisis mundial después de la Gran Depresión del 29, que se debió a una crisis a nivel de activos asociados con hipotecas en Estados Unidos, que tumbó las bolsas de valores a nivel mundial, muchos bancos quebraron y muchas películas se hicieron. Jorge dice la Gran Recesión. La Gran Recesión fue en 1929. O sea, fue hace mucho más atrás, ¿no? Chévere. Si se dan cuenta que es importante que cuando uno empieza a hacer análisis se vuelva experto de lo que está haciendo, porque le va a ayudar, o sea, le va a ayudar a dar esas conclusiones de mucho más valor, ¿ya? Entonces, sí, genial, ¿sí? Si tienen claro esto que pasó aquí. Aquí se ve una gran caída asociada básicamente a la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que tumbó muchas instituciones financieras, las bolsas de valores se desplomaron, muchas empresas desaparecieron, muchas personas se fueron a la quiebra y muchas empresas también, ¿sí? Y fue la famosa crisis del 2008. Chévere. Buenísimo. Entonces, miren, tres conclusiones chéveres. Ya, genial. Y ya, una vez que uno tiene unas conclusiones de valor que aportan, ya uno se dedica a algo que es importante, pero que va al final. ¿Se acuerdan qué era? Dar diseño Ya, y poner diseñar, bonita la Hacer, gráfica. hacerle bonito, ¿no es cierto? Hacerle bonito al gráfico. A ponerle forma. Uno ya le empieza a poner forma. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner que tenga un título, ¿no es cierto? Le puedo poner que tenga el X label, que no me aparezca nada porque entendemos que son años. El e-label, le puedo poner e-label, perdón. Le puedo poner que sea la variación en el PIB y esto le podemos poner como porcentaje, así para que quede bien claro, ¿no es cierto? Uno puede agregarle aquí unos ticks, ¿no es cierto? Y decirle, oye, quiero que tomes ticks desde el 2000 hasta el 2024 de dos en dos, ¿ya? Y aquí dice algo que no debía. Desde el 2000 al 2024. Ay, perdón, me equivoqué. Así que estoy poniéndolo como lista. Lo ponemos de como rango, que creo que da más sentido. Ya, ahí está mejor, ¿cierto? Ya, luego le puedo poner una rotación de 90 para que se vea bien y le puedo ir agregando unos markers que me muestre como unos puntitos para que se vea. No me va a salir, así que pongámosle con unos O's, ¿ya? Y marker, así es, ¿no? Déjenme ver dónde, cómo se llama esto. Es que no es markers, es markers, si no me equivoco. Ya, ahí sí. Y bueno, pongámosle color igual a mm, Dodger Blue. Ah, un color cualquiera. ¿Les gusta? Sí, se ve como más completo. Ya, ya ustedes deciden cómo ponerle, lo que se vea lo más elegante posible. Entonces, bueno, ahí me parece que se ve bastante bien y podemos dar por terminado este análisis. ¿Sí? Chévere. ok. Ya. Como estoy estudiando la variación en el PIB, también me puede interesar estudiar cómo ha sido su distribución, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se ha distribuido? Entonces, para estudiar la distribución de una variable, hay muchas formas. Hay unas formas
con estadísticos y hay una forma con gráficas. ¿Ya? Vamos a complementar esto de la evolución, estudiar la distribución. ¿Ya? Pero para poder responder bien esta pregunta, estudiar la distribución de la variación en el PIB, ¿cierto? Pero para poder estudiar la distribución, que es muy importante cuando uno hace análisis estadístico, cuando tú estudias una variable y quieres hacer análisis estadístico, lo primero es tener claro qué es una distribución. Pues, ¿quién me puede decir qué es una distribución? ¿O qué entendemos en términos de análisis estadístico? ¿Qué es una distribución de una variable? Pues es ver cómo se comportan los datos, o sea, qué tanto pues varían de una media. No, a nivel estadístico eso no es una distribución. ¿Qué es formalmente una distribución? Si yo te digo la distribución de esta variable, ¿qué estoy pidiéndote que me digas? Pidiendo que me digas al menos dos cosas importantísimas. ¿Cuáles son? Acuérdense, en términos de análisis estadístico. Era sobre la media y perdón, desviación de... Exacto, quiero ver cuál es su valor medio o cuál es su valor representativo y quiero ver cuál es su nivel de dispersión. En estricto rigor quiero ver más cosas, pero formalmente me interesan ver esas dos. ¿Ya? Entonces, si ustedes piensan como estadísticos, siempre tengan claro, si escuchan la palabra distribución, inmediatamente que se les venga a la cabeza, oye, ¿quieres saber de esta variable cuál es su promedio y cuál es su desviación estándar? ¿Ok? Siempre tengan eso en la cabeza. Desviación es como la forma que tiene en sí el gráfico, ¿no? O sea, de... ¿Qué tan, Don, qué tan donde... es- disperso es o qué tan Ajá, poco ok. disperso o qué tan concentrado hacia su valor promedio está? Sí, pero esas son las dos cosas. Ya, si ustedes se meten a ver en estadística, hay más cosas ahí, porque puede ser cuál es su nivel de sesgo, cuál es su nivel de curtosis, y ya les voy a ir diciendo algunas otras cosas que son importantes tenerlas en cuenta, pero fundamentalmente esas dos. Entonces, ¿cómo yo respondo a la pregunta de cuál es la distribución, en este caso de la variación del PIB? La primera forma, que hay gente que lo hace así y funciona y se logra entender con esto, es generando un resumen estadístico. ¿Sí? ¿Y cómo genero un resumen estadístico en Python? Con Describe. Perfecto, con describe, ¿no es cierto? Así de simple. Por lo general, si quieren mostrar un poquito más elegante, uno lo puede redondear a uno o dos decimales. No me interesa ver tantos en la práctica. ¿Y por qué con esto es suficiente para ver la distribución? Acuérdense, yo quiero ver cuál es más o menos su promedio y cuál es su grado de dispersión. ¿Puedo ver aquí? Sí, ¿No es cierto? mi Sí. y STD. Puedo ver cuál es su media aritmética, 3,52. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo el valor esperado de crecimiento mundial de las economías, de la economía mundial cada año es 3,52, ¿cierto? Por ciento, ¿ya? Eso es lo que me dice eso. ¿Y qué es la desviación estándar? El grado de dispersión, ¿no es cierto? 2% es la dispersión. ¿Les parece muy alta, muy baja? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es muy disperso o poco disperso la variación en el PIB? Si ven un valor de 2. Quizá podría decirse que alto, ¿no? Porque el promedio es 3,5, es como muy cercano, podría decir. Chévere, muy buen criterio. Mm, No te vi quién fuiste. ¿Quién fuiste? ¿Quién Georgina, fue? Georgina, muy buen criterio.
Georgina está usando un criterio que se conoce como el coeficiente de variación. ¿Ya? Lo que dice Georgina es, oye, la desviación estándar es casi igual a la media. Entonces, eso me hace entender que es alto. En otras palabras, en términos más numéricos, lo que está diciendo Georgina es, oye, si yo tomo el DF mundo y le calculo la desviación estándar, ¿no es cierto? STD, y divido el DF mundo para su media, ¿no es cierto? ¿Sí? Me da 57%. ¿Ya? Es alto, más de la mitad, ¿no es cierto? Entonces ese es el criterio que Georgina está usando. Entonces una forma de ver qué tan disperso es solamente viendo resúmenes estadísticos es mediante el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación es cercano o mayor a 1, en general se dice que es bastante dispersa una variable. Ya si imagínense, si la versión estándar fuera 0,1, el coeficiente de variación sería bajísimo. Entonces dice, oye, casi no tiene variabilidad estos datos. Entonces, es poco disperso. Buenísimo, ese es un criterio. Genial. ¿Cuál otro criterio se les ocurre que puede ayudarles a discriminar si es disperso o no es disperso? Hay uno que aparece. No son muy diferentes, son muy variables. Si es que eso es lo que quieres decir con diferentes. Ya, un criterio. ¿Cuál otro criterio puede ocurrirse? En la plataforma dicen, es un criterio que tiene una letra griega. En su nombre incluye una letra griega. ¿Varianza? Oh, No, hay uno que se llama 3 y que incluso se usa a nivel de producción. Criterio De, 3 sigma. El criterio de las sigmas, de los 3 sigmas, por ejemplo. ¿Sí, sí lo vieron en la plataforma? sí, ya recordé. Sí. El sigma es la letra griega, para que les estaba mencionando. ¿Ya? ¿Qué es el criterio de 3 sigma? ¿Qué me dice el eh, criterio 3 sigma? es el que dice que si multiplicamos por 3 la desviación estándar, ahí en ese rango se van a encontrar todos, la mayoría de los datos, ¿no? El 97%, algo así me parece. El 99% de los datos, ¿no es cierto? De hecho. Ok. Entonces, el rango inferior, y vamos a interpretarlo, el rango inferior está dado por la media, ¿no es cierto? Más 3 desviaciones, menos 3 porque es el rango inferior, perdón. ¿Ya? Menos 3. Y el rango superior está dado por esto más 3 desviaciones de estándar. Entonces, yo puedo usar un f-string solo para ponerlo. El 99% de las observaciones está entre rango inferior, ¿cierto? Rango inferior. Y aquí le puedo poner con con un decimal, ¿cierto? ¿Ya? Y rango superior, 0,1 f%. ¿Y dónde escribí mal? Rango if, rango. Es que puse sum, pero sub. Ya, ahí sí. Esto es el criterio 3 sigma. Lo que dice es que el 99% de las observaciones están entre -2,5 y 9,5. O sea, es con un 99% de confianza, el mundo puede o caer o crecer mucho en su economía. Y entonces, ¿qué les parece? ¿Eso es muy disperso o poco disperso? Esa frase. Muy dispersa, ¿no? Claro, porque básicamente está diciendo, oye, o puede caerse la economía o puede crecer mucho, casi 10%.
Entonces, es la idea de dispersión, ¿ya? Entonces, aquí está otro criterio. Este criterio es un poquito más elegante, este criterio es más pragmático, pero la idea es esa, ¿no? Darme, acuérdense, la distribución, lo que yo busco en términos de estadísticos es decir, oye, ¿en qué centralidad están los datos? ¿Cuál es su grado de dispersión? Fundamentalmente, las otras cosas que llevamos a ver. ¿Sí? Fíjense, ningún gráfico. Entonces, porque les dije, esta es la forma mediante resúmenes estadísticos, mediante uso de estadísticas. Disculpa, Juan, una Ujú, duda de sintaxis. En ujú, la parte del rango inf, ujú, dos puntos, punto uno F, el ujú. punto uno F es para el que te Un dé el por... decimal, un Oh, ok, decimal. ok, ok. Porque si no le pongo, fíjate, si no le pongo esto, Ajá. Oh, ya, me, me va. da. Si no te ajustas bien con esto, puedes ponerle un round, por ejemplo. Te redondea un decimal. Lo mismo. Ok, va, ¿Ya? perfecto. Gracias. Esto es punto, o sea, el punto quiere decir decimal. Entonces dices, con un valor decimal, su formato, la F, básicamente. Ok, va, ¿Ya? gracias. Chévere. Entonces, esto es eso. Esto es el análisis de la distribución mediante estadísticos. ¿Ok? ¿Listo? Listo. ¿Ya? ¿Les gusta así o prefieren hacerlo con gráficos? Cuéntenme. Con gráficos. Con gráficos. Chévere. Hay que saber también su público, ¿no? Fíjense, esta tiene una ventaja y la ventaja es que es rápido. Son saberse una, dos, tres funciones y se acabó, ¿no es cierto? Pero la dificultad que tiene es que tienes que tener imaginación para entender esas cosas, ¿no? Tienes que tener una comprensión muy eficiente de qué quiere decir los diferentes estadísticos que estás obteniendo, ¿sí? Por ejemplo, yo les podría decir, oye, yo puedo decirles que estos datos tienen un pequeño sesgo hacia la izquierda. ¿Alguien lo puede ver o solo yo? Viendo solo esto, que es otra cosa que ves cuando haces la distribución. Si bien lo fundamental es cuál es la media y cuál es la desviación estándar, pero también otra caracterización de la distribución de una variable está asociada a si tiene sesgos, si es que tiene colas que se llaman izquierdas o derechas, si es que está sesgado hacia un lado o hacia otro del promedio. Yo viendo esto puedo decir eso. ¿Alguien más lo puede ver o no? Sería, o bueno, no sé si la lógica esté bien, pero sería porque Mm, el valor mínimo está más alejado de la media que el valor máximo. Ya, ese es un criterio. Ujú. Pero hay un criterio mucho más absoluto. Pero está bien. Bien. Otro criterio, una forma absoluta de verlo es, oye, si es que no hubiera ningún sesgo, la mediana, que está dada por este valor de aquí, y la media serían iguales, idénticas. Pero la media se deja influenciar por los outliers. ¿Se acuerdan que hicimos con una lista así, con un 1000 ahí, bien marcado? Entonces, si hay un outlier muy bajo, la media va a irse hacia allá. Entonces es más pequeña. 3,52 versus 3,76. No mucho, pero algo. Entonces me da la idea de que hay un pequeño sesgo hacia la izquierda en estos datos. ¿Ya? Pero eso se puede ver. No espero que lo vean, les estoy mostrando que esa es una forma de ver. Lo que dijo Alejandro también es muy válido. Él dice, oye, el 3,87 está más alejado del 3,52 que el 5,99. Igual, bien, buen ojo, perfecto. Pero esas son cosas que se pueden ver y hay gente que las es muy fácil verlo así viendo los números, hay gente que no lo es tan fácil. No, no pasa nada, ¿ya? Pero es Juan, bueno que sepa que se puede hacer este análisis solo con los estadísticos. Sí, alguien me quería preguntar algo. sí, yo. ¿Y por qué decimos que está hacia la izquierda? Porque la media va a irse siempre hacia los valores extremos, hacia los sesgos, hacia los outliers. Entonces, si tú le pones en una recta numérica, el 3,76 está más a la derecha del 3,52.
Entonces, está jalándole, es como que algo le está jalando a la media hacia la izquierda, ¿no? Eso es sesgo izquierdo. Ok, ¿Ya? ok. Ya, sí, Esa gracias. es la forma de verlo aquí. O como dice Alejandro, que estuvo muy bien, dijo, oye, el mínimo está más alejado del promedio que el máximo, en términos absolutos, en distancia. También. Se lo ve muy bien así. ¿Ya? Pero no se preocupen, si no les es tan fácil ver, por eso se crearon los gráficos, para poder visualizar esto de una mejor forma. Y hay dos grandes tipos de gráficos que nos van a ayudar a estudiar la distribución. ¿Saben cómo se llaman? Mm, Gráfico de dispersión e histograma. El de dispersión, no. No adivinen. De Díganme el de de cajón. cajón y el Igual. histograma slash densidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, hagamos primero el gráfico de caja. Hay otros gráficos también, pero estos son los más comunes. ¿Ya? Gráfico de cajón. Formalmente es cajón con bigotes, pero me parece que en español se oye muy ridículo. No sé si a ustedes, pero a mí me parece que suena horrible. Pero ese es el nombre formal. ¿Ya? Gráfico de cajón con bigotes. ¿Cómo es en inglés? Traduce cajón con bigotes, ¿cómo te queda? Box Mm, and whiskers, ujú. literalmente. Que igual suena feo, pero por lo menos no, no, me parece que está menos feo que cajón con bigotes. Pero bueno, ya se van a dar cuenta que los estadísticos, los matemáticos somos muy poco creativos para los nombres. Entonces, parece un cajón con bigotes, es un cajón con bigotes. ¿Ya? En inglés un box and whiskers plots. Ya. ¿Cómo se lo hace? De F Mundo. Aquí antes usábamos el describe y le complementábamos con estos análisis. De F Mundo punto, puedo hacerlo con el plot. Y aquí escojo kind igual a box. Y agreguemos el plt.show para tenerlo ahí. Ya, ahí está. Este es el primer gráfico. ¿Quién me puede decir qué dice este gráfico? Este gráfico les cuento antes de que me digan, por si acaso. El cajón con bigotes contiene mucha información, resume mucha información de la variable, pero suele a veces ser difícil de interpretar si no eres hábil en términos estadísticos. No me refiero a que ustedes no sean hábiles, me refiero a que muchas veces ustedes tienen clientes que ven un número y lloran. Ya no sé si ustedes han topado con gente así, pero hay, ¿cierto? Los abogados, por ejemplo. Los abogados de promedios suelen detestar los números y los huyen. Pero entonces, si ustedes muestran este gráfico a un abogado promedio, a un abogado típico, seguramente no les va a entender nada. Pero ustedes que ya están aprendiendo, cuéntenme o díganme si es que saben qué información me da este gráfico. La media que es casi 4 y creo que hay dos Ujú. valores como atípicos. ¿Y cómo sabes que la media es casi 4? ¿Qué viste? La línea verde. Esta línea verdecita, ¿no? Entonces, la línea que está cortando el cajón, por eso se llama cajón con bigotes, si ven, aquí está el cajón y aquí están los bigotes, ¿ya? La línea es, de hecho, la mediana, ¿ya? Formalmente, pero está muy bien, es el valor promedio, que es casi 4 y que corresponde con lo que veíamos acá, ¿no? Casi 4, ¿cierto? Genial. Entonces, me da eso. Por ende, me da una de las informaciones relevantes de la distribución, ¿cierto? Luego, ¿qué más me dice? La línea que va hacia abajo es el valor mínimo. ¿Cuál? Esta es el valor mínimo esperable, ¿ya? Porque el valor mínimo está dado por esto, ¿no? Es este puntito de aquí, pero este es el valor mínimo esperable, ¿ya? El valor mínimo no atípico, digamos. Es el límite inferior, ¿no? Que Eh, sacamos Es del antes. límite inferior, sí, no necesariamente está asociado, no es que corresponde exactamente con esto, pero está muy relacionado, ajá, ¿ya? De hecho, no llega a eso, pero es Así. esperable que vaya hasta ahí, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Y qué Entonces el es? límite inferior no lo vemos en los puntitos tampoco. No, sí, el límite inferior es el puntito, es este. Menos Ah, 4 casi,
que está asociado con este, ¿no? Es este de aquí. Ujú. ¿Ya? Entonces, ok, me muestra los bigotes, me están mostrando los límites superior e inferior esperables, de acuerdo al cajón con bigotes. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esperables? ¿Dónde esperaría que la mayoría de los datos estén? Entre este valor y entre este valor, de acuerdo al cajón con bigotes. ¿Ya? Y los que están Entonces fuera esa son misma, atípicos. Y los que están fuera se conocen como atípicos. Estos puntos se llaman valores atípicos y generan los sesgos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que hay un sesgo a la izquierda? sí. Aquí está el sesgo a la izquierda. Aquí se lo ve. Entonces, fíjense, me dice el valor medio, me da una idea de la dispersión con los bigotes y me da los potenciales sesgos que están asociados por lo general a los valores atípicos. Entonces aquí nos muestra que los atípicos solamente están hacia la izquierda más no hacia la derecha. Exacto, hacia la derecha no hay valores atípicos, ahí hacia la izquierda, que es el sesgo a la izquierda que estábamos visualizando con, que les decía, ¿no? Pero aquí ya lo podemos ver, ¿ya? ¿Sí? ¿Se pueden cambiar los ejes? ¿A qué? Rotar el Ajá, gráfico. Sí se sí. puede rotar. Aquí están todas las posibilidades que tienes. ¿Encuentras alguna que te sea útil? Sí, es el de eje, ¿no? Eje X, eje Y, eje Y. No, hay otra, hay otra. El cajón conmigo tiene una propiedad específica que te ayuda a rotar. Vamos Mm, por aquí, bueno, no lo vamos a ver, pero si no me equivoco es vert igual false. Vamos, ahí está. ah, ok. Por lo general a mí me gusta más así, Sí, es más pero fácil de Es leer. más claro. depende. Y ahí está, ahí cuando decimos izquierda no tenemos que girar la cabeza hacia un lado, sino que ahí está obviamente a la Justo izquierda. así estaba yo. Sí, pero sí, ahí está. Vert false, chévere. Entonces, ¿a quién le parece este gráfico fácil de entender? No se preocupe si no les parece fácil. No es fácil para todo el mundo. Pero No, pues para quien no sepa no va a ser nada fácil. De para hecho, quien la no primera vez sepa, que yo vi algo así, pues no sabía qué estaba viendo. exacto, no es tan fácil, ¿no es cierto? O sea, hay que saber bien qué significa. Y nadie me ha dicho qué significan los límites de los cajones. ¿Qué son los límites de los cajones? Los cuartiles. El cuartil uno y el cuartil 3. ¿Ya? Eso quiere decir que el 50% de nuestras observaciones, de nuestros datos, se concentra entre más o menos 3 y 4,8. Más o menos, aquí está el cuartil uno entre 3,14 y 4,4, casi la punta. El 50%, o sea, si es que tú escoges una variación del PIB al azar de estos datos, con 50% de probabilidad, ese valor estará entre el 3,14 y el 4,4, que son los cuartiles uno y 3. ¿Sí? Jorge dice a la izquierda porque van los números negativos. Exactamente, por eso estás a la izquierda. Que a la izquierda pones los negativos y a la derecha los positivos. O los más pequeños a la izquierda, los más grandes a la derecha. Exactamente. Chévere, entonces acuérdense, me permite ver la distribución. Este es un gráfico que me permite ver la distribución porque me muestra la centralidad con el punto de la mediana, o sea, la línea esta de la mediana, que es esta línea verde. Me muestra la dispersión a través de los bigotitos. Si los bigotitos son muy grandes, hay más dispersión. Si son chiquitos, no hay tanta dispersión. Entonces, fíjense, tiene una ventaja respecto al análisis de dispersión tradicional y es que me dice que al fin y al cabo la mayor cantidad de dispersión está concentrada en valores altos. Hay más dispersión en valores altos que en valores bajos, si lo ven. Por eso el bigotito izquierdo es más pequeño que el bigote derecho. ¿Ya? Y me muestra sesgos y valores atípicos, que es lo que vemos con estos puntos de acá. Entonces, esta es una forma ya visual de ver la distribución. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Sí. Chévere.
Entonces, aquí, y esto igual yo se los voy a compartir al final de toda la sesión, pero aquí les pongo el gráfico, les pongo ya más tuneado, tengan, digamos, está más, no sé si les gusta, pero por lo menos está más elegante, ¿cierto? Y ahí se los dejo. ¿Ya? Y esta es la otra forma de visualizar. Y hay una tercera, que alguien me lo dijo por ahí, es los histogramas o densidades, que al fin y al cabo me dicen lo mismo. Entonces, primero hagámosla para entenderla, igual que hicimos aquí. Entonces, dfmundo.plot, y aquí vamos a escoger kind. Podríamos coger, vamos primero el histograma, solo para verlo. Pues este es un histograma. Ujú. ¿Ya? Un histograma me muestra la frecuencia para rangos de valores. Entonces me dice, oye, en este caso, variaciones en el PIB entre 3 y 4 hay 12 casos. Es un conteo para distintos rangos de valores. Entre 2 y 3 hay solo 2. ¿Ya? Eso lo leo. ¿Listo? Este es el histograma. Pero los histogramas pueden ser reemplazados y por lo general a mí me parecen y se ven más elegantes, y me dicen lo mismo, los gráficos de densidad, que hacen Ujú. como que muestran la curva, la famosa campana de las campanas y las distribuciones como las conocemos o como las hemos visto alguna vez visualmente, ¿no? Las típicas campanas. Entonces, cuéntenme, ¿por qué esto me muestra la distribución? Porque bueno, la distribución es mostrarme centralidad, nivel de dispersión. Y bueno, eso primero y después si puedo ver sesgos. ¿Me muestra eso o no? ¿Dónde veo yo aquí la centralidad? Sí, alrededor del 4. ¿Y En por el qué sabes pico que de ahí la está? campana, ¿no? Porque aquí está concentrándose la mayor densidad o la mayor frecuencia. ¿Ya? O sea, la mayor cantidad de datos están concentrados aquí, por eso es más grande, más alta la curva o el histograma que va a estar por ahí. Entonces, aquí yo sé que está el valor promedio, valor central. ¿Ok? ¿Listo? La dispersión, ¿dónde la ven? En la No línea la que va ven. hacia el -7.5, Pero 7.5. vemos, No, ahí no ves la dispersión. Ahí ves el sesgo, ¿no? Te das cuenta de que hay valores hacia acá y por ende hay sesgo. A la izquierda. Coincide. En las líneas que suben y bajan formando la No, campana. no, no adivinen. Voy a prohibir que adivinen. Prefiero que me digan, sinceramente, no sabemos, a que empiecen a adivinar. Es, no quiero que se pongan a adivinar, porque adivinar no se saca nada. Peor, imagínense en matemáticas o estadística adivinar eso. Es la ciencia más, o sea, es la ciencia más exacta del universo. Pero no hay forma de adivinar aquí. ¿Dónde pueden ver? ¿Saben o no saben? No. No saben. Perfecto, No. esa es una respuesta mejor. Finalmente, el área bajo la curva de las gráficas de densidad me dice dónde están concentrada la mayor cantidad de datos. Entonces, ¿dónde hay más área bajo esta curva? En la base. ¿No? ¿Dónde hay más área? Aquí, ¿no? Más o menos entre el 0 y el 7,5, ¿no? De la mayor cantidad de área bajo la curva. Aquí casi no hay área, aquí hay poquita área, pero aquí está todo el 99% del área bajo la curva. ¿Sí la ven? Sí, sería El donde área se bajo. empieza a conformar la curva hacia la media, ¿no? Exactamente, donde empieza a confluir los datos. Entonces, fíjense que la mayor cantidad del área, y yo te podría decir hasta con certeza, el 99% del área bajo la curva se encuentra entre 2,5 y 9,5. O sea, si es que yo pongo una línea entre 2,5 y 9,5, el 99% de toda el área de esta curva está concentrada. ¿Les suenan esos valores que los hicimos, que los calculamos hace poco? Sí, son los límites de Son los los... tres Son los sigmas. criterios 3 sigma.
¿Ya? Entonces, aquí aplican los criterios tres sigma. Los criterios tres sigma, de hecho, salen de aquí. Si ustedes podrían hacer el cálculo formalmente, ¿no? Si saben cómo calcular áreas bajo la curva, bajo una curva o no saben. No, tampoco. ¿Vieron a alguien de aquí vio cálculo integral? Derivadas o Sí, integrales. pero hace Con 20 años. integrales, con integrales. No lo van a tener que hacer, no se estresen por eso. Pero si supieran y quisieran hacer el experimento y quisieran hacer una integral, ustedes calculan la integral entre 2,5 y 9,5 que les va a dar el área bajo esta curva, les va a dar exactamente 99%. Increíble, ¿no? O sea, ahí se junta todo. O sea, si lo hacen, háganlo por divertirse, porque quieren, les gustan las integrales, pero no es necesario. Créanme, si es que no lo van a hacer, de que si ustedes aplican aquí el criterio 3 sigma, ahí ven la dispersión, porque ahí dicen, oye, ve, aquí está concentrada toda la información, ¿no? Entonces, nuevamente llegas a la misma conclusión. Hay una dispersión significativa porque básicamente me estás diciendo que, o sea, al fin y al cabo es como una lotería, o los países decrecen o los países crecen. No hay muchas más opciones, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuál de las tres opciones les gusta más? Con toda confianza. Alce la mano los que les gustan las densidades o los histogramas. Son equivalentes. Yo. Yo Solo. Mira, a mí me también. gustan las campanas. Ya, entonces, las dispersiones, o sea, densidades o histogramas. Genial. ¿A quién le gusta el cajoncito? El A cajón mí. con bigotes. Chévere. ¿A quién le gustan los estadísticos? Yo A prefiero los mí, números. yo también prefiero, me siento más Sí, cómodo yo también. leyéndolo así. Chévere, chévere. Tienen tres alternativas. Escojan bajo dos criterios. Primero, el que ustedes se sientan más cómodos. Cuando les toca estudiar distribuciones de variables. Por ejemplo, uno, el que se sientan más cómodos. Y dos, el que ustedes vean que su público va a entender fácilmente. ¿Ya? Por experiencia, la gente suele entender más esto. Cuando ustedes muestran densidades o histogramas. Porque la gente, o sea, toda la gente ha hecho alguna vez en su vida un gráfico de barras, al fin y al cabo. Y un histograma es un gráfico de barras y esto es una línea que cubre el gráfico de barras. Oye, Juan, y una duda, Ujú, profesionalmente, cuando le presentas como esa información a un cliente, ujú. no es recomendable tampoco, o sea, mostrar esos dos tipos de gráficos, ¿no? Al final siempre elegir uno como para que no se saturen, o tú has hecho de que presentar estadísticas, luego histograma, luego densidad o así. No, o sea, yo prefiero mostrarles uno solo y que ya les quede claro. O sea, si no me gusta bombardear de cosas que dicen lo mismo. Ahorita yo les muestro para que tengan las alternativas, pero ya en el mundo profesional yo les mostraría uno y sería. En Donde mi tengo. experiencia depende del cliente, porque hay gente que te entiende Sí. muy bien los conceptos más específicos y hay otras Ujú. que no. Entonces, lo ideal sería que conozcas a tu cliente y dependiendo de su conocimiento, tú des la información. Yo te aconsejo eso. Exacto. Va, ok, Sí. perfecto, muchas gracias. Y me faltó este. Déjenme ver si sale el gráfico. Ya mismo acabo, ya mismo acabo. Está este y está. Ya. Ahí les dejo el mismo, pero más bonito. Si les gusta. Más bonito. O sea, más armado. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿hay alguna forma de que se grafiquen en este gráfico de densidad los límites que sacamos con sigma? O sea, que se vean gráficamente. Claro. ¿Cómo lo harías? No lo sé. ¿Alguien sabe? O nadie sabe. No adivine, por Dios. Diga, si no sabe, no sabe. No, yo tampoco sé. Ya, olvídese de adivinar. Imagínense lo que sea que un trabajo ustedes se pongan a adivinar, les votan al día siguiente. Ya no quiero que se pongan a adivinar. Aquí hay una función en PLT que se llama, bueno, aquí de hecho la estoy usando.
Ahí podrías ponerle el AX o vertical. V-line para línea vertical, donde tú le dices yes igual a, pero X, porque está en el eje X, X es igual a, no me acuerdo cómo le puse, a rango. No sé por qué le puse rango, ni siquiera es un rango, Rango pero bueno, inferior. Ujú. rango inferior. Ok. Y de ahí por lo mismo le puedes agregar un rango Un div. superior, superior, para que se vea mejor le puedes poner un color, pongamos decir un red para que se vea, ¿cierto? Ok. Color igual a red. Y ahí está. Ya, Eh, listo. chévere, genial, genial, buenísimo. ¿Ya? Un tip para gráficos. Matplotlib y hay otras librerías, pero a ver, les voy a dar mi opinión general. En general, hay tres grandes librerías para visualización en Python. Una se llama Matplotlib, que es la que estamos usando y que está integrada con Pandas como tal. Hay otra que se llama Seaborn, que Ujú. seguramente ya la han visto en las plataformas. Y hay otra que todavía no la hemos visto, pero ya la vamos a ver, que se llama Plotly. ¿Ya? A mi gusto, yo casi nunca uso Seaborn. ¿Por qué casi nunca uso Seaborn? Porque no encuentro que me aporte mucho más que lo que me aporta Matplotlib. Tiene algunos otros gráficos adicionales, pero no mucho más. Entonces, no digo que sea mala, digo que a mí, esa es mi opinión personal. ¿Ya? Entonces, y luego está Plotly, que es una librería ya, es del estado del arte de hacer visualizaciones. Esa sí es una librería monstruosamente potente, que ya la vamos a ver. Y ya van a ver todo lo que se puede hacer. Con eso es chévere lo que se puede hacer porque te permite hacer gráficos interactivos. Eso es básicamente, o sea que tú puedes aquí manipularle al gráfico en vivo. Entonces, entre otras Ok. cosas, es una librería mucho más profesional y potente ya para comunicación de resultados, específicamente. Eh, entonces, ya sé que a ustedes les guste Seaborn o les guste Matplotlib, yo ya les di mi opinión, a mí me gusta Matplotlib, pero cualquiera de las dos, toda tiene un montón de funciones y un montón de argumentos, ¿ya? Yo intento darles todas las que se me ocurren, todas las funciones y todos los argumentos o sea, no que se me ocurren, que puedo, ¿ya? Pero nunca les voy a poder dar todo eso, porque necesitaríamos 5 años para mostrarles todas las posibles funciones, argumentos, parámetros que se pueden tener. Pero créanme que tanto Matplotlib como Seaborn, y bueno, Matplotlib y Plotly también, pero por lo menos estas dos tienen muchísimos. Dado eso, yo les recomiendo, si a ustedes les gusta más Matplotlib, métanse a las documentaciones de Matplotlib y vean los ejemplos. Hagan los gráficos ustedes por jugar, por curiosear, para que aprendan muchas otras funcionalidades que pueden aparecer ahí. Hay millones, o sea, son muchísimas funcionalidades. Si les gusta Seaborn, métanse a la documentación de Seaborn y hagan lo mismo. ¿Ya? Yo les voy a intentar dar muchas de las que, por lo menos las que yo manejo más, pero créanme que me voy a quedar corto, porque es imposible darles todas las funcionalidades que existen. Pero ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho. Yo a veces me siento a jugar, veo las documentaciones, veo los ejemplos de gráficos y les empiezo a hacer, porque así voy aprendiendo y digo, oye, ve, esta ha sido una forma más fácil de hacer lo que hacía de esta otra forma. O mira, esto siempre he querido hacer y nunca he podido. Y me ha ayudado mucho. Háganlo ustedes también, esa es mi sugerencia. ¿Ok? Sea que les guste Sí. Seaborn, sea que les guste Matplotlib. Ya, no digo que no haya más librerías, por si acaso, hay más librerías, pero estas son las tres que en general siempre van a ver y se usan en todo lado. ¿Ok? Va, perfecto. Ya si quieren, les paso cuando les pase también este notebook, todo esto que hicimos, les paso también los links a las documentaciones que quieran. Te lo agradecería mucho. Pero igual, si es que quieren ya verlas, ponen en Google documentación Matplotlib y ahí está. O sea, no es difícil encontrarlas, ¿ok? Pero a mí me ha ayudado mucho, así que hagan. Listo. Vamos al siguiente, a la siguiente gran pregunta que teníamos, es cómo le había puesto aquí, le puse en otra pregunta, pero pongámosle, ¿qué variables inciden mayormente en los cambios? Ya. ¿Qué variables inciden mayormente en los cambios de la variación del PIB? Es la variable que estamos estudiando. ¿Ya?
O sea, ¿qué otras variables? Pongámoslo más bien para que quede claro. ¿Qué otras variables inciden? ¿Ya? ¿Se acuerdan que tenemos más variables? Para lo que teníamos. Entonces yo quiero ver, en otras palabras, cómo incide esas variables en la variación del PIB. ¿Ya? En otras palabras, me interesa estudiar cómo se relacionan las variables. O sea, hasta ahora solo he estudiado una variable, ¿no es cierto? Esta variable. Pero ahora me interesa estudiar, hacer lo que se llama análisis multivariable. Me interesa estudiar cómo afecta esas variables, cómo afectan las otras, el ahorro, la población urbana, cómo afectan a la variación del PIB. Cuando yo tengo que cruzar variables mediante análisis multivariado, existe una forma muy común de hacerlo. A ver, hay muchas, pero hay una que en este análisis estadístico descriptivo que estamos haciendo ahora se usa mucho. ¿Cuál es? ¿Saben? No, Asumo que el silencio es que no sabe. Ya está bien. Ya, genial. La forma de analizar es mediante lo que se conoce como correlación de variables. ¿Ok? Así se llama, correlación de variables, y vamos a calcular. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a agrupar todas las variables, igual que agrupamos la aparición en el PIB. Ahora solo voy a agregar ahorro, variación, o sea, todas las variables para tener esto. Entonces tengo variación, perdón, eh, agregación por año de variables. ¿Ok? Ya, esto es lo mismo que teníamos antes, solo que ahora ya tenemos todas las variables agrupadas. ¿Ya? Entonces yo quiero ver si alguna de estas incide en la variación del PIB. Y como les dije, para eso se utiliza, en términos de estadística descriptiva, se utiliza lo que se llama correlación. ¿Ya? Formalmente se llama correlación de Pearson, pero aunque sepan que se llama correlación, estamos del otro lado. ¿Ok? ¿Y cómo se lo calcula? Muy fácil. Cuando yo tengo datasets así agregados, o sea, con los datos listos para procesar, yo puedo calcularle de la siguiente forma. Punto cor, ¿ya? Y vamos de correlación. Listo. Ahí está. Esta es la matriz de correlación. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Qué me dice esto? Los coeficientes de correlación de cada variable con respecto a otra. Sí, porque es la correlación, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué Que quiere si, decir bueno, que si cero? una variable aumenta, la otra puede aumentar también o disminuir. en un- Chévere, entonces sí han sabido, pues. Sí han sabido qué es la correlación. ¿Qué no me dijeron? Bien, genial. La correlación es un estadístico, un valor que puede ir entre -1 y 1, por definición, siempre. Si alguna vez ve una correlación de 1,5 está mal. No, ni siquiera la vean porque no puede ser. No hay cómo. Entre -1 y 1. ¿Qué pasa cuando yo veo una correlación de 1 positivo? ¿Qué me dice eso? Es una correlación perfecta, ¿no? O sea, que es, ¿Qué quiere decir eso? pues que ¿Mm? Una crece, o aumenta, sea, la varía otra de manera, ¿no? Proporcional, la famosa proporcionalidad directa, ¿no? Si una variable está aumentando, voy a observar que la otra variable también aumenta, exactamente igual, ¿cierto? Eso me dice 1. Por ende, ¿cómo leo yo esto? Le voy a agregar unas cositas a esta correlación. Por si acaso las tablas, Por ni eso hay modo. 4 unos ahí, ¿no? Porque pues pip con Exacto, pip es perfecto y así. exacto. Voy a agregarle solo unos colores a esto. LT punto, quiero el signo. Le voy a agregar tonalidades red, yellow, green. Y pongámosle, no creo que hace falta esto. Vamos.
Creo que así me hace falta esto. ¿Y dónde me estoy jalando? Entonces está mal escrito, no es red, yellow, ah, green, no existía eso. Ya, ahí está, ahí se ve mejor. Ya, creo que el axis 1 no me hacía falta. Bueno, pues, ahí, mejor, más bien en general. Ya, ahí creo que con los colores se ve mejor, ¿no es cierto? La tablita. Entonces, fíjense, uno decimos que hay una proporcionalidad perfecta, ¿no? A nivel, o sea, que si una variable aumenta, la otra aumenta. Entonces, ¿por qué hay una en la diagonal? Porque es la misma variable. Entonces es como evidente, ¿no? O sea, si el ahorro aumenta, el ahorro va a aumentar en la misma proporcionalidad, de idéntico, porque es la misma variable. Entonces es uno. ¿Qué quiere decir que sea menos uno? Pues sería al revés, ¿no? Una que no depende para nada de la otra. No es que no depende. Que Sí una depende, sube y muy la otra bien. baja. ¿Qué cosa? Depende Que perfectamente bien, pero al revés. Si la una aumenta, la otra va a estar disminuyendo. Y si la una disminuye, la otra va a estar aumentando. Es la proporcionalidad inversa. ¿Sí? Entonces esos son los dos extremos. Y el cero es que cuando la una tiene variaciones, la otra también, pero no hay ninguna relación aparente entre ellas. Ese es el cero, que es el punto medio. Entonces, fíjense en los resultados. Ahí están los resultados que he obtenido. Entonces, cuéntenme, ¿cuál variable? Vamos una por una. ¿El ahorro incide o no incide en el PIB? Sí. Sí, sí, bien. O incidiría, pongámoslo así, ¿no? Hay que tener un cuidado muy importante. La correlación no implica causalidad. La causalidad se define por la lógica de la conclusión que uno da. Pero, entonces, pero supongamos que yo les cuento el spoiler, si en nuestra economía el ahorro es una causal de crecimiento en el PIB. Sí incide, porque tiene una correlación de 0,4. Es una correlación alta. No es uno, no es perfecta, pero sí incide. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué opinan ustedes? Acuérdense que el ahorro se refería a la cantidad de plata que la gente no se consume, sino que lo guarda en cuentas bancarias, lo invierte en activos bursátiles, en activos reales, lo que ahorra la gente, la proporción de ahorro. ¿Le ven sentido a que a mayor ahorro haya mayor crecimiento de la economía? Sí. Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ahorrar puede ser crear una empresa. Yo estoy ahorrando mediante una inversión, en una empresa. Crece. ¿Ya? Las economías que ahorran más tienden a crecer más. ¿Ya? Ese es el clásico Milton Friedman neoliberal, ¿no? Pero no nos vamos a meter a discutir de políticas ni modelos económicos, pero más o menos así funciona. La variación en la población, ¿qué dirían ustedes? Casi no. Poquito, ¿no? Está, de hecho, bastante cercano eh, al cero, que es el punto de irrelevancia entre la una variable y la otra. ¿Si lo ven? sí, ¿Les hace sentido desde la perspectiva de análisis? O sea, el sentido humano, que no estén muy relacionadas estas variables. yo esperaba que la correlación fuera un poquito más alta, me sorprende un poquito. Es Sí. medio, es medio especial, ¿no? Porque uno diría, oye, mientras más gente haya, debería haber mayor crecimiento de PIB. Pero aquí hay un truco, que estamos viendo variación del PIB, esa es nuestra variable, no el PIB como tal, si te das cuenta. Ujú, De O acuerdo, sea, sí. y ahí Variación de está el población y truquito, variación del PIB. porque seguramente lo primero que se te viene a la mente es China. ujú. Entonces dijiste, pues, China, mucha gente produce mucho, en efecto, pero ¿cuánto cambia esa producción de un año a otro? Eso es la variación en el PIB, y estaba el truco. ¿Sí? Entonces, eso no se ve que tenga mucha relación. Algo parece que tiene, pero muy poquita, ¿no? Muy cercana a cero. Y población urbana. ¿Qué opinan de esta? A medida que la población urbana aumenta,
el PIB disminuye. ¿Qué les parece? Pues sería porque ahí se tiene que dispersar la riqueza entre más población, ¿no? Perdón, me cortaste. ¿Se tiene que qué? Que es de dispersar la riqueza entre más gente. Pero es población urbana nomás, o sea, esto es cuánto de tu población vive en ciudades versus, o sea, a medida que tienes más gente viviendo en ciudades, tu crecimiento está cayendo. Ok. ¿Qué opinan? ¿Les genera ruido o no? Sí. Sí, Sí, la ¿Quién me verdad, sí. puede, quién me podría dar una hipótesis? Estamos bien haciendo conclusiones, si se dan cuenta. ¿Quién me podría dar una conclusión tipo hipótesis de por qué podría pasar esto? De hecho, sí pasa, es un efecto real. O sea, en pocas palabras, uno podría decir, oye, finalmente lo que estoy viendo aquí es que si los países que tienden a ruralizarse más, tienden a crecer más. Puede ser por la balanza económica de los países, o sea, que tiene que ver con la producción rural Ujú, disminuye si aumenta la población urbana y entonces se disminuye la producción de campo, por ejemplo, agricultura. ujú. Minería. Ujú. Chévere. Buena hipótesis. ¿Qué opinan? Pues de sí, acuerdo, estaría de sí. acuerdo porque sería como a lo mejor plantearlo como que la mayor producción de PIB se concentra más en las zonas rurales que urbanas. En el sector primario, no lo sé. Genial. Pero me encantó eso. Sí, ¿por qué la conclusión de Mari es buenísima? Independiente de que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero porque la conclusión de Mari es muy buena en calidad. Pues Porque porque llevó a que aporta algo que no. discutan. Llevó a que discutan, planteó una hipótesis que hizo que la gente diga, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y defienda su postura, y alguien diga, oye, ahora Mari se cayó porque en vez de decir, no, estás equivocado, yo sí creo esto, por esto, por eso planteé esa hipótesis, dijo, no lo sé, y ya como que perdió la discusión, ¿no? Pudiendo defenderla. Pero si ustedes se generan una buena conclusión, van a hacer que la gente discuta. Entonces esa debe ser su vara, deberían ser tener en cuenta. Porque si genera una conclusión obvia o evidente, nadie va a discutir. O sea, sí, ya, sí, no me has aportado nada porque ya lo veo, ya sé. Pero acuérdense siempre de eso. Yo les planteo otra, a ver qué opinan. ¿Se acuerdan que les dije que la correlación no implica causalidad? Ujú, Entonces, yo les podría leer al revés esto y decirles, oye, tienes que verlo desde el otro lado y más bien decir, a medida que los países que crecen más, tienden a reducir su población urbana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Oye, ¿qué es más fácil? ¿Crecer cuando eres un país pequeñito, perdón el término, pero subdesarrollado, o crecer mucho cuando eres un país totalmente desarrollado, industrializado? sí, tienes más potencial de crecimiento cuando estás en desarrollo. Empezando, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí, todos están de acuerdo. Es más fácil. Sí. Sí. Entonces, los mayores crecimientos van a estar asociados a donde yo encuentro menos población urbana, donde hay más ruralidad. ¿Ya vieron? ¿Ya lo vieron? Sí, o sea, la variación de un año a otro va a ser mayor para un país que apenas está creciendo. Por ende, tiene esto a irse hacia abajo. Hay una relación negativa. ¿Por qué en esta tabla nos está dando en el mismo, pues en el mismo valor, ¿no? Ujú. En el mismo cruce de variables nos está dando un color naranja y un color rojo? ¿En dónde? En ¿En esto y población esto? urbana con variación del PIB y también en variación del PIB con población urbana. Ajá. Aquí y acá. Ah, Sí. sí, entonces tiene razón. Aquí debería ponerle que solo vea axis 1.
Tienes toda la razón, eso puede ser un error mío. Ahí. Ah, no, perdón. No, hizo lo No, no, mismo. lo que pasa es que, sí, o sea, déjame ver, déjame probar una cosa, ¿ya? Ahí está igual que antes. Lo que pasa es que no está comparando todos los valores, está comparando por columnas. Ah, ok. Está Sí, comparando el más alto y el más bajo por columna. de cada columna, Ya. exacto, Ujú. exactamente. Ok, ok. Básicamente, si no me equivoco, si le pones -1, te hace la comparación global. No, tendría que averiguar, no me acuerdo en este momento, pero es eso. Ok, ok. No, ya no comprendí. Nada más era porque Chévere. visualmente me hizo ruido. Te dolía el ojo. Ujú. Está bien. Mi toca. Buenazo. Chévere. Entonces, esta es la forma en análisis estadístico, en esta parte que estás viendo, de estudiar cuando yo tengo que estudiar varias variables. Solo tengan cuidado siempre, lo que nos acaba de pasar ahora. La correlación no implica causalidades, ¿ya? Hay que estudiar desde los dos lados, siempre. Porque a veces pasa esto, ¿no? De que si yo lo veo desde un lado, parece medio raro, pues como que no tiene sentido. Lógico, sentido lógico me refiero. Pero empieza a tener sentido cuando yo le veo al revés a la correlación, como lo nos pasó ahorita entre estas dos variables. ¿Ya? Tengan siempre cuidado con eso. Y que ayuda mucho nuevamente para tener más facilidad para saber, en el peor de los casos, por lógica, cuál deberíamos explicar la causa de la otra. Lo mismo de siempre, saber mucho e investigar mucho de la industria, entender el negocio donde están metidos. ¿Sí? ¿Quién de aquí es economista? Es el primer grupo que creo que no tiene economistas, interesante. Ya, genial. Un economista podría dar mucho más, mucho más insights por su conocimiento de economista, ¿no es cierto? Y es lógico, porque es su sector, es su industria. Entonces va a entenderlo, ¿ya? Entonces, es una cosa que les va a tocar hacer. Cuando ustedes empiecen a hacer análisis, van a tener que meterse en su industria mucho para conocer mucho de su industria y poder tener valor. Nunca se olviden de eso. ¿Listo? Yo tengo una duda. Ujú. ¿Esto es lo mismo que la covariancia o es como más adelantado? Bueno, es que ¿Ya, recordé ya? Ajá. que la covariancia es justo como si existe o no relación entre variables. Es, sí, muy buena pregunta. Mira, la covarianza es otra forma de medir, ¿ya? Fíjate en lo siguiente, cuando tú ves dispersión, tienes dos grandes medidas, tienes la desviación estándar y la varianza, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? Y la desviación estándar surge de la varianza, es básicamente la raíz cuadrada, ajá. ¿no es cierto? Haz el símil, la correlación es el equivalente a la desviación estándar y la covarianza, incluso por su nombre, es equivalente a la varianza, ¿sí? Entonces, sí, en efecto, es otra forma de medirlo, pero eh, no la vamos a usar mucho aquí porque está más involucrada cuando uno empieza a desarrollar modelos y empieza a estudiar álgebra lineal y ver cómo se comporta esas cosas. Ahí tiene mucha utilidad la covarianza por su definición, pero yo quiero que hagas el símil. La correlación va a ser el equivalente a ver la relación inmediata como la división estándar. La varianza también me mide la dispersión. Aquí la covarianza también me mide la relación entre variables, pero es un poquito más abstracto su interpretación. Pero sí, y le puedes calcular. Aquí pones en vez de cof core y te va a dar, ¿no? Aquí es cof, covarianza. Y es esto. Pero fíjate que como que los valores son equivalentes, ¿no? Este no le vamos a parar bola, pero oye, si es positivo, aquí también era positivo, pero pequeñito, y aquí era negativo. Hay equivalencia en ese sentido, pero es difícil de interpretar, porque si te das cuenta puede tomar cualquier valor, es un poquito más abstracto su definición. ¿Ok? ¿Listo? Ok, entonces la correlación es el símil de la desviación estándar y lo otro Ujú. que dijiste que De la fue. varianza. Covarianza con varianza, hasta por su nombre. Ah, ok, de acuerdo.
De hecho, las diagonales de la matriz de covarianza son las varianzas, estrictamente. Ok, ¿Ok? sí. Listo. Pero si quieres, desde la perspectiva práctica, o sea, si quieres investigarlo, chévere, me parece genial. Pero vas a ver que casi no lo usamos porque la covarianza, al ser un tema bastante abstracto, termina usándose mucho más a nivel de desarrollo de modelos, de trabajo con álgebra lineal y esas cosas que es un poco más allá de este curso, ¿no? Así que no tampoco te hagas mucho lío. Y si me preguntas a mí, yo exceptuando en temas de investigación, nunca he usado covarianza. Ok, de En acuerdo. temas de investigación sí, porque es lo que me ayuda a desarrollar modelos o desarrollar nuevos métodos y esas cosas, pero es que imagínate explicarle eso a una persona, a un cliente, me pega. Esto es mucho más fácil porque está acotado entre -1 y 1. O sea, no hay mucho que no me puede discutir. O sea, es esa la idea. ¿Ok? Sí. Chévere. ¿Cuál era la siguiente pregunta que nos hacíamos? La siguiente pregunta que nos hacíamos es, oye, ta, 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 no, ¿cómo está poniendo? ¿Cuál es la probabilidad que un país entre en recesión? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que un país entre en recesión? ¿Qué es la probabilidad? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es la probabilidad? ¿O qué quiere decir que un evento sea probable? Que tenga una posibilidad de suceder. Una posibilidad alta, ¿cierto? ¿Sí? Dígame un evento que es muy probable que ocurra Un conflicto bélico. en algún momento de la historia, ¿no? Quizás no mañana, pero en algún momento va a ocurrir. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo que es muy probable? Sí. Este, creo que sí. La historia nos dice que sí. Que todos terminemos el curso de analista de datos. Es muy probable también, ¿no es Mm. cierto? Esa me gusta más. Es muy probable. Perfecto. Dígame un evento que es poco probable. Ganar la lotería es poco probable. ¿Qué cosa? Perdón, no te escuché bien. Ganar la lotería es poco probable ¿Por qué? ¿Por qué puedes asegurar eso? porque existen millones de posibilidades. Y te voy a poner otro caso. El sol es muy probable que salga mañana, ¿no es cierto? Como lo sé, porque Sí, también han existido millones de posibilidades, pero ¿dónde está la diferencia entre el uno y el otro? porque siempre sale. Porque siempre ha salido. En todos en todos esos eventos que han ocurrido, siempre ha salido, hasta ahora, por lo menos, ¿cierto? En cambio, la lotería, de todas las veces que ha habido el juego de la lotería, muy pocas veces se ha ganado. Ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Sí. O sea, Sí. tiene que ver como con la frecuencia de que el resultado que Exactamente. se quiere sacar Se da. salga, ¿no? Ajá. La probabilidad se la estima experimentalmente mediante probar el evento y ver cuántas veces pasa de un total de posibilidades. Así mides la probabilidad y así se mide cualquier probabilidad. ¿Sí? Y así lo han hecho ustedes siempre. O sea, cómo saben que hay mucha probabilidad de que pasen el curso y salgan todos analistas? Por el número de graduados que tenga en el historial. Por el número de graduados considerando la cantidad de gente que entra. Creo que cuando les dan la charla inicial esa, de la gente de marketing les dicen incluso el porcentaje. Entonces, pues dicen, eso es muy probable, ¿ya? Y está bien, o sea, sí, es muy probable. No, no, no crean que no, ¿ya? Es largo, pero muy probable.
el tema de las guerras. Es muy probable. ¿Por qué? Porque en toda nuestra historia siempre ha habido alguna guerra en algún momento del tiempo. Entonces, ha pasado y ha pasado de forma frecuente al fin y al cabo. Parece que no, pero es bastante frecuente. ¿Ya? Entonces, como hay mucha frecuencia, es probable. ¿Sí? Eso es la probabilidad. ¿Ya? Formalmente es una medida, es una medida que cumple ciertas características, que nunca puede ser negativa, nunca puede ser mayor a uno. La suma de todas las probabilidades de todos los eventos tiene que dar igual a uno. ¿Ya? Esas son características propias de esta medida, pero finalmente lo importante es que tengan el concepto claro de qué hacemos con las probabilidades. Y visto eso, si yo les pregunto, oye, ¿cuál es la probabilidad de que un país entre en recesión? Recesión, por si acaso, si no recuerdan, entendemos de que un país tenga un crecimiento negativo. Entonces, ¿qué es lo que debería yo hacer? Acuérdense que para poder calcular probabilidades tengo que contar las veces o medir la frecuencia del evento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer por concepto? Pues ver cuántas veces creció algún país de manera negativa. Perfecto, ¿cierto? Eso es lo que quiero ver. Entonces, siempre es así. O sea, si uno tiene clara la definición, fíjense que se aclara la película de probabilidades. Es eso. Entonces, vamos a calcular justamente lo que acabamos de decir. ¿Cuántas veces? O sea, veamos cuáles veces ha habido una variación negativa del PIB, ¿cierto? Entonces, voy a definir una función que me va a ayudar mucho, ¿ya? Y que voy a utilizar el método apply, ¿ya? Entonces, le voy a decir, oye, si x, que va a ser en este caso la versión del PIB, es negativa, es menor a cero, ¿sí? Devuélveme verdadero. ¿Ah? Caso contrario, devuélveme falso. ¿Ok? Y a mi data frame consolidado, ya voy a crearle una nueva columna que se llame es recesión y ¿qué es mal escrito? Consolidado, porque quiero tomar la variación del PIB y aplicarle mi función, recesión. ¿Ok? Y veamos qué pasó. DF consolidada, punto sum. Mostramos 10 y veamos. Listo. Entonces, fíjense. Primero voy a ver cuántas veces pasó que hubo recesión en mis datos. Entonces, aquí, variación en el PIB negativo. Por ende, true. Está bien, ¿cierto? Ujú. Entonces, estos son positivos. Aquí hay otro negativo, por ende, true. ¿Sí? Entonces, contemos para cada país en cuántos casos ha habido trues, recesiones, que es la idea de probabilidad que estamos conversando. ¿Ok? Entonces quiero por país es igual a DF consolidado. Voy a hacer un group by. Quiero para cada país country name. ¿Ya? Quiero ver es recesión punto sum. ¿Cierto? Mm. ¿Sí? Sí. Estoy contando cuántos casos ha habido. ¿Ok? Y pongámosle un reset index para que sea una tabla. ¿Ya? Y probabilidad recesión por país. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué me dice esto? Alemania, en todos los registros que tengo, por lo menos en este siglo, del 2000 al 2023, en 5 veces ha caído en recesión. Albania una vez, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos los grandes grupos de países. Tenemos Arabia Saudita 5 veces. Veamos si aparecen por aquí más casos. Miren, Benín nunca, Belice 6 veces. Es un conteo, ¿ya? ¿Sí? Esa es la medida de probabilidad. Pero acuérdense que la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. O sea, tiene que darme un porcentaje. Entonces, ¿cómo puedo llevar esto a un porcentaje? Sería eso entre el número de años que tenemos de datos. Entre el número de años que tenemos. Pero va a ser medio problemático porque se acuerdan que había países que no tenían todos los años y era todo un poco. Entonces nos tocaría ir viendo país por país. Pero ¿cómo lo podemos hacer a nivel de código?
¿Qué se les ocurre? Podríamos agregar, hacer una función de agregación, ¿no es cierto? Usar el método de agregación para calcular dos cosas. Entonces, por un lado voy a calcular es recesión, que va a estar dado por la columna es recesión y sumar, o sea, lo mismo, ¿cierto? O sea, ¿Y por qué index. usamos zoom en lugar de count? Ya, es que espérate, es que estoy sumando. Cuando sumas los trues, estás viendo cuántos. O sea, acuérdate que los trues son unos y ceros. Entonces, si tú sumas los unos, es como contar solo los trues. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya? Y lo otro es casos totales, ¿no es cierto? Si casos totales va a ser igual a. Aquí sí yo puedo ponerle cualquier variable de aquí, pongámosle year. ¿Ah? Year y justo contemos cuántos casos se tiene al final. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y por ende, yo puedo calcular una nueva columna que se llame probabilidad igual a... Es recesión entre casos totales, ¿no? exacto. ¿Cierto? ¿Cuántos casos hubo? Probabilidad... ¿Qué espero? Probabilidad de recesión por país es recesión sobre probabilidad casos totales, ¿cierto? Veamos si es que sirvió. Ya, pongamos un sample así para ver más que los mismos. Ahí está, ¿no es cierto? Sudán entró en recesión 9 veces entre 24 observaciones, por ende, un 37,5% de probabilidades. ¿Sí? Ujú. Y así, bueno, Y cualquiera que esa escoja una de probabilidad es, hay un 37% de Ujú. probabilidad de que vuelva a caer en recesión. Esa es la afirmación, ¿no? Exactamente. Ok. O sea, Bueno. si yo tomara 100 años de Sudán, en 37 de ellos voy a encontrarme que está en recesión, básicamente. Sí, o si yo tomara 10 años, voy a encontrar que de esos 10 años, entre 3 o 4 veces está en recesión. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo puedo hacer esto más eficiente? Puedo hacerlo en una sola línea. ¿Alguien sabe o no sabe? No, no No, sabemos. Yo no. Fíjense en esto. Y con esto les dejo pensando porque quiero que se pongan a pensar. Entonces, ya no voy a calcular nada de esto. No me interesa. Solo voy a poner probabilidad de recesión. Y en vez de ponerle zoom, voy a ponerle min. O sea, no quiero que me sume, quiero que me promedie. Les firmo que esta es la probabilidad. O pues sí, sea, porque la al final está probabilidad... haciendo lo mismo, ¿no? Porque el promedio es la sumatoria entre el número de Aquí estoy sumando datos. todos los trues, los unos, ¿no es cierto? Y les divido para el conteo, para n, ¿no es cierto? ¿Y qué es el promedio? Es justo lo La mismo. suma dividido para n. Entonces, así yo automáticamente puedo calcular las probabilidades. Por eso es bueno, los booleanos se usan mucho para calcular probabilidades, ¿no? Chévere. Preguntas hasta ahí. Creo que no. Perdón que haya apagado la cámara, pero como estaba medio con la señal medio rara, prefería apagar para que se mejore la señal. Pero igual creo que ya se resolvemos si es que ya. ¿Qué se llevan de esta sesión? O sea, lo que ya nos habías recalcado la vez pasada, que creo que la estadística para el análisis es súper importante y que hay que entenderla
súper bien para poder analizar. Chévere, genial. A mí me sigue sorprendiendo cómo el poder usar funciones que ya conocemos con diferentes enfoques te puede llevar a diferentes resultados, justo los que quieres, pues. O sea, no es tan complicado como parece. Hay una habilidad que hay que ir desarrollando cuando uno es analista o científico de datos y es la creatividad. Uno tiene que ser bien creativo a veces, ¿no? Porque uno tiene herramientas, pero no vas a encontrar en ningún lado que te digan, oye, verás, por definición, si es que tú calculas la media de esta variable, te va a dar la probabilidad. No, o sea, es como una inducción y deducciones lógicas que tú vas haciendo con tu creatividad, ¿no? Entonces, sí, pero es práctica, es mucha práctica y poco a poco ustedes van a volverse muy creativos. No se preocupen por eso, porque es solo con práctica, pero genial. Chévere. ¿Qué más les puedo... qué más se lleva? Yo me llevo una mejor, em, como que leo con mayor facilidad el diagrama de caja y bigotes. Buenazo. ¿Y te gustó? Ya lo quieres Sí. usar. Genial. Buenísimo. Traten de averiguar cuál otra opción, eh, cuál otro tipo de gráfico se puede usar para ver distribuciones. Hay muchos tipos de gráficos que se pueden usar para ver distribuciones. Estos son los típicos, pero hay otros. Genial. ¿Qué más? Les hago una pregunta final que a mí siempre me parece muy importante en esta sección y que muy poca gente le hace caso. Y que si no saben la respuesta, vuélvanse a leer en la plataforma. ¿Qué es el teorema? ¿Qué dice el teorema central del límite? El teorema del límite central, perdón. Ay, solo recuerdo que era que tenías que tener, como para poder inferir algo de una población, tenías que tomar una muestra, pero que esa muestra fuera lo suficientemente grande para Ujú. que los datos estadísticos que tú obtengas de esa muestra se asemejen o sean lo más cercanos a la población, pues, madre o a la población base, por así decirlo. Chévere, ahí estás confundiéndote lo que es la famosa ley de los grandes números con el teorema central del límite central. Y este es común, mucha gente se confunde. Entonces, repasen eso. Esos dos conceptos son muy importantes y denle vueltas a lo que dicen. No, no quiero que lo demuestren matemáticamente ni nada. Ahora, igual que integrales, si quieren demostrarlo, intenten hacerlo, porque es uno de los temas más importantes de la matemática. Pero es importante, y, o sea, ¿y por qué es importante? Y es importante porque sustenta mucho de la estadística que ustedes utilizan. Entonces, denle una vuelta a eso. Denle una vuelta a Entonces, eso. lo que yo Repasen. dije fue lo del teorema, ¿verdad? Y lo que nos estás preguntando es... No, lo que tú dijiste fue de la ley de los grandes números. Ah, Lo ok, que yo te pregunto es del teorema. ¿Qué dice el teorema? ok, ok. Y estúdienlo. En el transcurso de esta semana, yo les voy a mandar un script de Python, un notebook chiquito de Python, donde no demuestro, pero digamos, así entre comillas, demuestro el teorema del límite central en Python, con una simulación. Pero piensen, ¿no? Me interesa que lo piensen primero para que formen su cerebro estadístico, pero luego porque quiero ver que si ustedes son capaces de ver la implicancia poderosísima que tiene ese teorema. Y ya, y después de la siguiente sesión conversamos. La siguiente sesión ya empezamos a ver el sprint 6, no porque no quiera darles más del sprint 5, sino porque el sprint 6 finalmente es el proyecto integrado, pero donde básicamente volvemos a hacer análisis estadístico. Entonces, vamos a ver otro caso de análisis estadístico, empezar a ver otro caso. Y entonces vamos a seguir viendo y vamos a seguir conversando. ¿Ya?
No es que me estoy adelantando al sprint 6, sino que lo que pasa es que si no tengo solo una sesión de sprint 6 y prefiero tener dos sesiones de sprint 6 para ver dos casos completos de análisis estadístico, que creo que es más chévere. Porque ya se deben haber aburrido de los indicadores económicos. Entonces, vamos a ver otra cosa. ¿Ok? Listo, preguntas. ¿Todo claro? Hay una pregunta que no, Ujú, yo creo que está un poco fuera del lugar para la clase, pero de todas formas ujú, aprovecho el tiempo. Y es ujú, que constantemente nos mencionas la necesidad de práctica, de repetir para ir logrando ujú. como, no sé, retener, me imagino, ¿no? Y volvernos Ajá. más fluidos en tanto en la escritura de código como en la interpretación de datos, análisis de datos, Sí. graficación y demás. Ajá. Em, es buena idea que de pronto, finalizando el curso, no nos vayamos tan enfocados a la consecución de un empleo directamente, sino más bien como a la búsqueda de ser practicantes para, digo, esto pensado un poquito en los que los otros los que trabajamos en otra cosa, Ujú. sí, que actualmente dependemos de un salario, ¿no? No de pronto estudiantes que pues solamente están Sí, sí. dedicados a estudiar y ya. Ajá. Eh, N- No te preocupes si ya te entiendo tu pregunta y te diría que no. O sea, tú tranquilo vas a salir con la suficiente capacidad, no para trabajar como practicante, sino para ser un analista. Evidentemente no un gerente de análisis todavía, pero para trabajar como analista. No te preocupes por eso. Sí, todavía nos faltan 10 sprints prácticamente. Entonces nos falta bastante tiempo todavía. Pero sí, o sea, y te vas a dar cuenta, y te soy muy sincero, cuando empiezas a trabajar, que no, o sea, que te falta mucho por aprender. ¿Y por qué les digo esto? No es porque diga que lo que han aprendido no sirve, sino porque yo voy casi 20 años ya trabajando en esto y hasta ahora aprendo. Todos los días me toca aprender algo nuevo. O sea, vas a aprender toda tu vida y vas a llegar a un sitio y vas a sentir que no sabes nada y vas a empezar a aprender, vas a empezar a aprender del negocio, de cómo están los datos, de qué hacer con esos datos, cuáles son las grandes preguntas de negocio entonces, no, yo te diría, no, o sea, ni lo pienses porque, o sea, tú vas a salir de aquí listo para ser un analista. No te preocupes ok. por eso. Ahora, si es que quieres hacer una pasantía, yo no te puedo decir que no lo hagas, pero no vas a tener el perfil de un pasante, ni cerca. Partiendo del hecho de que seguramente eres profesional en otro ámbito. Entonces, creo que hay que reconocer esa complementariedad de conocimientos. Sí, de acuerdo. Solamente que, digamos que yo en lo personal, pues me siento todavía como que como que voy a rastras, ¿no? Como que trato de seguirle el paso, más Claro. no. Y no sé si más adelante, sí, yo sé que quedan varios sprints, pero no sé si dentro de 5 sprints yo voy a estar un poco más rezagado cada vez. Entonces es como No, de no, que no me te va a hacer preocupes. falta la práctica, esa práctica que estoy mencionando. O sea, yo no te puedo asegurar que tú vas a ser el mayor experto de sintaxis y escritura de Python cuando salgas. Y no te voy a decir que lo vas a hacer porque lo dudo y no porque no seas capaz, sino porque no está pensado para eso. Pero tú tranquilo que en 5 meses vas a tener mucha más facilidad. O sea, imagínate lo que ya has hecho en 5 meses, ¿no? Siempre les pongo ese ejemplo. No, te cuesta todavía, imagínate lo que vas a hacer en 5 meses más, Claro. en 5 sprints, ¿ya? Entonces tú tranquilo, o sea, fíjate el salto que has dado. Ahora vas a dar otros, vas a ver ese salto igual potente. Pero eso es práctica, eso es práctica. Igual, Ok, ok, compañero, gracias. este, controla tus expectativas, Sí, porque cada quien tiene sus formas de aprender y de trabajar. Entonces, claro. cada uno somos diferentes. Unos tendrán más habilidades en hacer otras cosas que otros. No todos somos iguales. Busca tus habilidades, trabaja con lo que te cuesta trabajo Ujú. y adelante. Y tú a tu ritmo, pero sé constante. Muy Lo bueno lo que dice importante es la Oscar. constancia. Muy bueno lo que dice Oscar. Fíjate, o sea, y yo tengo gente que trabaja conmigo que sabe escribir mucho mejor código que yo, porque el ser analista no te define solo ser bueno en código. No te preocupes tanto por eso. Es un paquete de conocimientos donde tú quizás, Robert, te vuelves
eres muy bueno entendiendo los negocios y logrando llevar eso a unas soluciones técnicas. Quizás tu código no es el más eficiente, quizás tu código, no importa, pero tú tienes una gran capacidad de traducir ese entendimiento de negocio hacia una solución. Y es una habilidad buenísima. Y por eso lo que dice Oscar es muy buena cosa. O sea, Igual, no, Rafa, si te, digo, si te ayuda, yo también conozco un caso de un contador que se metió a trabajar de analista de datos y él pues obviamente sabía de números y todo a un banco, pero no sabía de programación y ahí lo capacitaron con el lenguaje como necesario para trabajar de analista en ese banco. Entonces, sí, creo que aparte de la programación hay habilidades que también te hacen un buen analista. te hace o sea, de hecho, el saber programar no te define como analista. Así que estás tranquilo con eso. Es una herramienta. Pero de hecho, el mejor analista que yo conozco no tiene idea de programación. Y es el mejor que conozco. Es un analista, pero de perfil a contratar porque le buscan en grandes multinacionales y no tiene idea de programación. Ni le interesa, porque sabe que alguien lo va a hacer, alguien va a saber, va a tener esa habilidad. Él se ha enfocado en esas otras capacidades del seniority, de ser un consultor de gran nivel, de entender, por ejemplo, estadística, de entender que hay que hacer un análisis estadístico y qué se espera. ¿Listo? Chévere, pero bueno, bien, 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 bien tu pregunta y no te preocupes, que aquí estamos, la idea es ayudarte, ¿no? Y aquí tienes un grupo chévere, toda la gente, es un grupo muy chévere, sinceramente. Siento que se apoyan mucho, este es el grupo de los que yo he tenido que más se apoya entre ustedes y eso me agrada mucho y les felicito, es bueno que pases. Vale, Ya hay otros gracias. grupos que son aislados, así que nadie sabe ni quién es nadie, así y da ganas de decirles, oigan, pero por lo menos, por lo menos díganse hola, así alguna cosa. Pero bueno, muy bien, felicitaciones por eso. Listo, sigan repasando, yo ya les comparto esto, les voy a compartir los links de las documentaciones de gráficos para que lo hagan. Y como les dije, la siguiente sesión empezamos un nuevo caso, igual con análisis estadístico, descriptivo, con EDA, para que sigamos enfocándonos en esto. ¿Ya? Y no se olviden los canales de comunicación, sesiones uno a uno, con Learning, los canales propios de Discord, de Community, de Projects, no los dejen de utilizar. ¿Ok? Listo. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Estoy medio perdido en días, por eso miércoles, sí. Hoy estamos miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, ¿Ok? buenas noches. Gracias. Gracias, Juan. Sale, que Cuídense, estén bien. Excelente. Bye. descansen, chao, chao. Luego.